Esta es la iglesia de Dios de arriba a abajo. Y sí, habrá un zarandeo. Y sí, la Biblia incluso dice que el Señor cortará la cabeza y la cola. Eso no significa que todos los de la cabeza serán cortados, sino que muchas de las ideas que se han inculcado incluso en la cabeza serán cortadas. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Bienvenido, Walter. Hola, Martín. Parece que estás bien. Bueno, nuestro tema es tal que tenemos que estar de buen humor. Sí, es un tema muy importante sobre el cual estamos hablando y tiene que ser un tema alentador. Aunque a veces pareciera que somos negativos, eso no es el objetivo. No, queremos elevar a la iglesia. Así que oremos. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por otra discusión que podemos tener. Pedimos otra vez que por favor ilumine nuestras mentes, bendice la discusión y mantén a tus ángeles a nuestro alrededor en este importante asunto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para que continuemos sin nada en contra de la verdad, sino por la verdad, ¿cierto? Y el objetivo de todo este esfuerzo es mostrar que no importa cuán negativas pueden parecer las cosas, Dios todavía tiene el control. Y el otro objetivo es mostrar que incluso si piensas que todo está mal en un área particular de la obra, siempre hay algo que también está bien en un área particular de la obra. Y cuando lo vemos desde nuestra perspectiva humana, podemos desesperarnos. Pero si miras hacia atrás, en el tiempo, comienzas a comprender lo que Dios está haciendo. No puedes hacer nada en contra de la verdad. Solo puedes hacer algo por la verdad. Así que incluso si hay poderes que introducen cosas muy negativas, entonces el Señor permite eso para crear conciencia y debate sobre el tema. Y permitir que cada individuo dentro de esa esfera de influencia tome una decisión personal a favor o en contra. Y es como un gran tamiz que se está aplicando ahora. Ahora, Martín, solo déjame decirte una cosa más. Si quieres aplicar un gran servicio y quieres introducir cosas que provocarán o digamos que quieres permitir que se introduzcan ciertos asuntos que provocarán un debate y que la gente piense, no es bueno que sea introducido por alguien que no tiene influencia. Así que el blanco obvio para traer cosas negativas siempre estará en los escalones superiores del liderazgo. Sí. Pero eso no hace que todo el liderazgo sea negativo u obsoleto. Muy importante. Eso es un punto importante porque somos tan propensos a categorizar y demonizar a toda una institución debido a las decisiones de un número de personas. Sí, como dijiste en el programa anterior, este nivel está bien, este nivel está algo mal. No, es en todos. Esta es la iglesia de Dios de arriba a abajo. Y sí, habrá un zarandeo. Y sí, la Biblia incluso dice que el Señor cortará la cabeza y la cola. Eso no significa que todos los de la cabeza serán cortados, sino que muchas de las ideas que se han inculcado incluso en la cabeza serán cortadas. Lo mismo sucedió en el tiempo de Jesús, como hablábamos antes. No todos fueron cortados. De hecho, cientos de sacerdotes y líderes salieron y aceptaron la verdad y defendieron la verdad y la justicia, incluso frente a la oposición, ¿correcto? Así es. Será igual al final. Así que espero que las historias que tengo que contar en mi vida personal, porque como dijimos la última vez, esto no son cosas de las que normalmente hablas, y hay una sexta parte del testimonio de mi vida en internet, pero
Estoy seguro de que podríamos hacer 6 o más partes. Una sobre lo que sucedió detrás de escenas. Y solo quiero decir que esto no se está haciendo para ser vengativo, sino para dar ánimo. Ese es el asunto, porque mucha gente tendrá una experiencia personal de esto, y cuando se vuelve personal, entonces te sacude. Así que esto es para darles esperanza a las personas que tienen experiencia personal. Sí. Y si tomas alguna de las figuras bíblicas, esas que defendieron la verdad, que defendieron la palabra, que defendieron el testimonio, siempre tenían el viento del frente. Siempre. Y como ya dijo Martín Lutero, donde quiera que haya un verdadero cristianismo, es corriente arriba. Nunca va a ser corriente abajo. No, tenemos la promesa, Jesús mismo. Y mira cómo trataron a Jeremías, mira cómo trataron a Isaías, mira cómo trataron a cualquiera de ellos. Hay muy pocos que fueron abrazados y aceptados. Y la mayoría de ellos lo pasaron muy mal, exactamente. Así que, ¿por qué debería ser diferente? Así que comencemos de nuevo leyendo los testimonios. Nunca se ha aplicado este mensaje con tanta fuerza como hoy. El mundo desprecia cada día más las exigencias de Dios. Los hombres se han envalentonado en sus transgresiones. La maldad de los habitantes de la tierra casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. La sustitución de la ley de Dios por las leyes humanas, la exaltación del domingo prescripta por una simple autoridad humana en reemplazo al sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra, castigará a los habitantes del mundo por sus iniquidades, y la tierra no encubrirá más la sangre ni ocultará más sus muertos. ¿Sabes? En el pasado siempre decían, pero ¿dónde está esto de lo que siempre se ha estado hablando? ¿Qué sucederá? ¿Cuándo va a suceder esto? En el último acto del drama. El último. ¿Por qué? Porque es el último ataque a la autoridad de Dios, porque el mandamiento del sábado es el único mandamiento que afirma la autoridad del dador de la ley. Exactamente. Porque Él es el creador y es tu redentor, y Él es el que tiene la autoridad de poner su sello en esa ley en razón de su título de creador del universo. Es la ley de la autoridad. Exactamente. Ninguna de las otras contiene esa declaración de autoridad, ese aspecto legal para hacer que la ley sea vinculante. Sí. Así que será el último al que atacará. Eso no significa que no habrá otros actos en el drama. Correcto. En realidad, solo te dice que habrá otros actos y también esa autoridad en la ley. Especialmente el sábado. Sí. Cuando eliges entre los dos, lo aceptas o no, tu lealtad a quien estás dando autoridad se muestra perfectamente. La otra cosa que es muy importante, también lo dijimos en discusiones anteriores, cuando miras esa profecía de Daniel, donde la abominación desoladora dejará su huella incluso en esa parte, donde no debería estar ni siquiera dentro de la misma iglesia. Así que podemos esperarlo, pero eso no hace apóstata a toda la iglesia. Pero encontraremos elementos de eso ahora. En la última discusión que tuvimos en la primera de esta serie, miramos particularmente la situación de la evolución-creación. Y mencionamos el aspecto de la salud hasta cierto punto, que también fue altamente problemático. ¿Sí? Y esa parte se volverá cada vez más prominente
a medida que veamos que los eventos se desarrollan en el futuro. Entonces, ¿de qué no hablamos? No hablamos sobre estos otros aspectos sobre quien anula esta ley de Dios y quienes son sus asociados. Ahora, seguramente, si sabes que hay un enemigo que te va a exponer en este tema, harás todo lo posible para contrarrestarlo a nivel de iglesia, ¿sí? Es una estrategia lógica. Y es mejor si va desde adentro. Correcto. Esto es una guerra. Y en cada guerra empleará esa estrategia. Incluso arrojarás folletos en territorio enemigo para adoctrinar al hombre en la calle, al soldado de a pie, para que sepa cómo debe pensar, etc. Y usarás las ondas de radio y los medios de comunicación y todo lo que puedas hacer para influir en una mente tras otra ahora. Cuando miramos el tema de la evolución-creación, ¿cuál fue el punto de fricción cuando se trataba de la iglesia? ¿Evolución versus creación? Había muchos en la iglesia que eran evolucionistas. Ellos no deberían estar allí. Deberían encontrar otra iglesia donde puedan creer lo que les gusta. Yo fui un evolucionista y se dice que en 6 días el Señor creó. Fue muy difícil entender eso. Pero eso era la base del sábado. Y si aceptas el sábado, entonces aceptas la creación de 6 días. De lo contrario, rechazas la Biblia. Así que si no quieres eso, no te llames adventista. Busca un lugar donde puedas creer lo que quieras creer. ¿Bien? Pero la cuestión delicada era el marco de tiempo corto frente a un marco de tiempo más largo, e incluso desde los escalones más altos de liderazgo. Se dijo descaradamente que cuando el espíritu de profecía se refiere a 6.000 años, entonces la autora del espíritu de profecía fue influenciada por el margen de la versión Reina Valera. Sí. Es una declaración increíble de hacer. Además, esos mismos individuos en esos escalones de poder dijeron: sí, estamos de acuerdo en que ella tuvo la misma inspiración que cualquiera de los otros profetas, pero no la misma autoridad ahora. Eso es un oxímoron, sí. Si Dios habla a través de alguien y da la misma inspiración, entonces esa inspiración debe tener exactamente la misma autoridad que cualquier otro, ¿correcto? Debe tenerlo, porque de lo contrario es totalmente inútil. Correcto. Ahora lo hemos discutido antes cuando abordamos la veracidad del espíritu de profecía. Así que esos son los problemas que hacen que tu antena se eleve. Por lo que en mi vida, mi filtro es la Biblia y el espíritu de profecía. Eso es lo que creo. No tengo que creer nada más. Si hay algo más en un credo, por ejemplo, entonces ese credo solo puede aceptarse si está en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía. Lo mismo con cualquier otra persona. Lo que sea que te digan, no importa qué tan alto están en la organización. Si no armonizan con la Biblia y el espíritu de profecía, entonces para mí, personalmente, lo rechazo. Absolutamente. Y puedo darles algunos ejemplos. Mi historia en Europa no es muy grata. Tuve que andar algunos caminos muy accidentados. Y el debate sobre la creación-evolución fue solo uno de ellos. Pero eso fue todavía una onda menor en lo que respecta al problema de salud. Se convirtió en una onda importante para cuando se trataba de los aspectos espirituales. Se convirtió en una guerra nuclear. Así que así fue. Muy al principio de mi carrera como evangelista, no solo hablé sobre ciencia, que todavía era aceptable hasta cierto punto. No con todos. Pero que cuando comencé a aventurarme a hablar sobre los aspectos religiosos, la oposición se volvió muy vociferante.
Permíteme decirlo de esa manera. Y esta es una historia muy interesante. Ahora, ¿por qué me sentí obligado a entrar en ese tipo de discusión? Debido a mis antecedentes. Sí, salí de un mundo de ateísmo, pero estuve involucrado en el ocultismo. Y a través de asociaciones que tuve, obtuve un conocimiento razonable del funcionamiento de las sociedades secretas. Y de hecho he estado en templos donde estos canales comunicaban mensajes del otro mundo a altos funcionarios en el deporte, el gobierno y la medicina. Siempre es interesante, siempre son esos tres: deporte, gobierno, medicina. Y luego detrás de escenas las iglesias estaban involucradas. Y cuando yo estaba con ese canal, el canal para África, cuando estuve en su casa, se hizo evidente que su conexión con las escuelas teológicas era muy fuerte, lo cual es asombroso, porque ¿qué tiene que ver el luciferianismo con las escuelas teológicas, cierto? Muchos de los que creen en esta iglesia y terminan en posiciones de liderazgo nunca han incursionado en algo de esa naturaleza. Ni siquiera pueden comprenderlo. Es como un cuento de hadas. Pero este es en realidad el hecho del asunto. Y luego tenemos esos cientos de declaraciones sobre sociedades secretas en el espíritu de profecía. Sí. Y luego quieren decirme que las sociedades secretas no tienen nada que ver con nuestro mensaje. Cuando ella dice abiertamente que si estudias las sociedades secretas, entenderás de qué habla Juan en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cómo juntas estas dos? Y así comencé con conferencias porque salí de Babilonia, con el vino de Babilonia, porque tenía que pensar en eso. ¿Qué estaba mal con la doctrina babilónica? ¿Qué estaba mal con la doctrina del catolicismo? E hicimos un episodio de que hay un nuevo profe acerca de la doctrina de la serpiente. Es decir, está muy mal, está descaradamente mal. Y bien, cuando comencé a dar una conferencia sobre el vino de Babilonia, traje todas esas imágenes para mostrar que lo que estaba enseñando a un nivel teológico en muchos institutos en el mundo era el vino de Babilonia. Así que una de mis primeras conferencias sobre este tema fue el vino de Babilonia. Luego comencé a hablar sobre las sociedades secretas. Ahora, eso asustó a la gente. Se asustó porque no lo habían visto desde ese ángulo y muchos estaban molestos. Y luego, por supuesto, cuando hablas de Babilonia tienes que identificar a Babilonia, sí. Tienes que decir quién es la bestia. ¿Cuál es el punto de decir sal de Babilonia? Si no le dices a las personas qué es Babilonia, no tiene sentido. Sal de Babilonia, por lo tanto tienes que encontrar Babilonia, tienes que definir Babilonia, tienes que decir quién es la bestia. Y tienes que decir por qué es Babilonia y cuál es su vino. Y luego tienes que identificar el dragón, que es el espiritismo, que es la creencia en lo que Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén. Lo que de acuerdo con las escrituras es una mentira. Sí. Así que tienes que exponer eso, ¿cierto? Si estás incursionando en relaciones ecuménicas, esto se vuelve muy, muy embarazoso. Seamos bastante claros sobre esto. Digamos esto abiertamente. Nuestra iglesia oficialmente no se supone que esté afiliada a las relaciones ecuménicas. Sí. Está muy claro en el espíritu de profecía, y todo lo contrario es algo que sucede porque la gente siente que esa podría ser una vía para crear mejores lazos. A lo que sea que suceda, no importa. Pero en el pasado Dios siempre dijo de su pueblo que debía ser un pueblo separado. Así es. Y tú, como dijiste anteriormente, si estás exponiendo y diciéndole a la gente que salga de allí, no puedes entrar allí tú mismo. Entonces tienes un problema, ¿correcto? Y luego la gran fuerza impulsora, ese fuego que está en tu alma,
que no puedes apagar, que es ir y advertir a la gente, porque ¿por qué deberían morir si pudieran entender que podrían aceptar la verdad y podrían salir de esos sistemas y abrazar la verdad? ¿Qué cambio tan asombroso sería, no? Si puedo hacerte una pregunta aquí, ¿cuántas personas que aceptaron el mensaje y salieron de allí vinieron a ti y te preguntaron, ¿por qué me sacaste de ahí? No, todos dijeron gracias, todos y cada uno de ellos. Y si la persona que me trajo a la fe no me hubiera dicho quién era la bestia de la que yo formaba parte porque fui criado como católico romano, entonces ¿cómo hubiera sabido salir de eso? Tan pronto cuando comencé con esas primeras conferencias de El vino de Babilonia y el capítulo 13 de Apocalipsis, recibí una llamada telefónica de uno de los líderes en Europa. De hecho, del escalón más alto de liderazgo en Europa, de la división. Y le habían anunciado sobre lo que iba a hablar. Y había un folleto que se había impreso sobre lo que iba a ser mis conferencias en algún lugar, sobre ciencia, sobre la evolución. Pero también había otras conferencias que trataban con estos temas, como el vino de Babilonia, por ejemplo. Así que recibo esta llamada telefónica de este representante y me dice a medianoche, a altas horas de la noche, me llama por teléfono y me dice que si no hablo solo de ciencia, no puedo dar esas conferencias. Pero ya había sido anunciado, ¿correcto? De modo que los panfletos habían salido por los carteles, habían sido publicados y se suponía que debía ser una campaña, ¿bien? Así que él me dice que no puedo hacer eso, por lo que yo dije, ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Qué hay de malo en eso? Y me dijo, va a llamar al Papa Anticristo y no queremos que haga eso. Y yo dije, ¿por qué? ¿Usted no lo cree? Y él dijo, es una teología anticuada. Le dije que era muy extraño porque en el espíritu de profecía está muy claro que este es el problema. Y se supone que debes exponer al hombre de pecado. Sí, te dice claramente que tienes que exponer la maldad del hombre de pecado que hizo a la ley dominical, la marca distintiva de su carácter. ¿Correcto? Y entonces le dije, disculpe, pero ¿cree en el espíritu de profecía? Y él me dijo, esa es una forma de pensar obsoleta del siglo XIX. Me quedé aturdido. No esperaba eso. Porque estoy en esta iglesia y creo que todo el mundo está en la misma página. Esto fue cuando todavía estabas, cuando eras nuevo. Muy nuevo, eso fue muy temprano. Esto es una de mis primeras apariciones en Europa. Y bueno, me sorprendió y pensé, wow, esto viene del escalón más alto. Ahora no estoy diciendo que todos en ese escalón estaban en la misma página, como este individuo en particular. Sin embargo, eso es lo que me dijo. Así que pensé en ello mientras él hablaba y luego le dije, bueno, lo siento, no puedo hacer lo que estás diciendo. Así que dijo, ¿por qué no? Le dije, porque usted no es un adventista del séptimo día. Oh, me imagino. Explotó en el otro extremo. Así que dije, no, usted no lo es porque cuando entré en esta iglesia, acepté los puntos que estaban en el certificado bautismal. Y los acepté como puntos esenciales de las enseñanzas de esta denominación. Y usted me está diciendo que debo ir en contra de esa convicción. Por lo tanto, en mi opinión, usted no es un adventista del séptimo día. No le escucharé. Así fue, di mis conferencias. Bien, obviamente eso fue en el tiempo cuando era joven y aguerrido. Ahora solo eres aguerrido. No, solo joven. Y debe haber sido como arrojarle el guante a algunas de estas personas.
Así que esto creó una atmósfera de hostilidad en aquellos que tenían la misma mentalidad como este individuo en particular en el liderazgo. Ahora, el presidente de esa división en ese momento era un hombre extremadamente liberal cuando se trata de lo que creemos. Y, por ejemplo, en su tiempo, las cosas que vinieron a la iglesia fueron formación espiritual, teología de Willow Creek, adoración del estilo de celebración. Ellos tomaron iglesias enteras y las convirtieron en iglesias de celebración. Básicamente se deshacían de aquellos viejos conservadores que se basaban en la Biblia y en el espíritu de profecía, que no querían ir en esa dirección, e involucrarían a los jóvenes e introducirían estos. Y para mí esto fue una apostasía descarada al nivel más alto. De hecho, este individuo en particular era extremadamente antagonista con lo que yo estaba predicando. Por ejemplo, y tuve una o dos llamadas telefónicas y con él incluso se organizaron reuniones que nunca se materializaron a pesar de que tenía una cita. No la tomó. Así que me di cuenta de que incluso si es el presidente de una división, si no habla en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía, lo ignoraré cuando se trata de estas cosas. Y tu relación no fue arrogante. Espero que no. Intenté ser respetuoso, pero si hablan totalmente en contra de lo que dice el espíritu de profecía, entonces tengo que pasar por ese filtro. Y también siento que tuve un llamado en particular, sí, que es dar un mensaje particular dentro del marco de la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Y por qué debería escuchar a alguien que va exactamente en contra de ese tipo de situación? ¿Sí? Sí. Si recuerdas las historias de la Biblia, ¿fue Elías arrogante cuando estaba hablando con el rey? No, no fue arrogante. Simplemente fue franco. Dijo, no soy el problema de Israel, cuando lo acusaron. Tú eres el problema de Israel porque no te estás apegando a lo que tú sabes que es correcto. Y quiero decir que yo no era el único. Había muchos que estaban extremadamente molestos por todas las cosas liberales que estaban llegando. La formación espiritual viene directamente de los jesuitas. Es una enseñanza oculta jesuita. Y hay 2 conferencias mías sobre los jesuitas y la contrarreforma, donde abordé ese tema. Y eso causó grandes problemas porque algunos de estos individuos traían eso a nuestras universidades. Ese mismo hombre de la división que me encontró y me dijo que el Papa no era el anticristo y que esa es una doctrina anticuada, él se convirtió en profesor de una de nuestras universidades líderes en Alemania. Así que si ese es el tipo de teología liberal que se le enseña a los pastores, entonces tienes un problema con eso y obviamente las 2 ideologías van a estar en conflicto. ¿Ok? Aquí está de nuevo la pregunta o el meollo. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué? Para hacer que haya una defensa, para tener un debate. Para abrir un debate, para que las personas puedan tomar una decisión. Así que cuando comienzas estas iglesias al estilo de relájate y disfruta, literalmente las llaman así. Una iglesia tenía un letrero en alemán que decía déjate llevar. En español tú dirías relájate, haz lo que quieras y diviértete. Y la gente se opuso y dijo, ¿sabes? Esto no está bien. Cuando comienzan a traer los tambores y otras cosas, Elena White lo dice claramente, que una de las últimas cosas que sucederá es que traerán tambores al servicio de adoración. Y encuentras esto en todas partes del mundo.
Y bien, he tenido algunas experiencias increíbles, pero déjame decirte cómo funciona Dios. Puedo preguntarte antes de que nos cuentes la historia los nombres, porque incluso tenían nombres para estos proyectos. Un proyecto Iglesia Emergente, así que fue todo un movimiento. Correcto, Aún está vivo y coleando. correcto. Algunas de estas personas eran muy prominentes. Eran presidentes de divisiones e incluso en el escalón más alto, a nivel de conferencia general, estaban introduciendo estas cosas. ¿Podemos tener iglesias café? Bueno, hablamos de eso, hagámoslo. Cambiemos esto en lugar de estos servicios de adoración solemne a la antigua. Traigámoslo. Y hubo muchos que se opusieron a eso, pero ellos tenían el poder y así comenzó a suceder dentro de la iglesia. Pero, Martín, siempre debes recordar que esta iglesia oficialmente, al menos, tiene una estructura de abajo hacia arriba. Si alguien toma una decisión allá arriba, es decisión, no es vinculante. No es una decisión que se haya tomado mediante una convocatoria de conferencia para reunir la convocatoria de la conferencia mundial en una sesión en la que se tomarán decisiones sobre el camino a seguir. Y esas decisiones son representativas de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Así que muchos que harán lo suyo y piensan que representan la iglesia. Ahora, aquellos individuos que piensan así, incluso si están en la posición más alta de la iglesia, no representan lo que la Biblia y el espíritu de profecía dice sobre el tema, y por lo tanto ellos tampoco me representan y pueden ir y sentarse, y si quieren y votar sobre temas como la creación, votar en contra ellos, no me representan. No hasta que toda la iglesia haya tomado la decisión de rechazar, digamos, los 6 días de la creación, donde tengo que tomar una decisión. ¿Todavía quiero apoyar a la iglesia? Pero solo porque un individuo, aun si es el individuo de la posición más alta, si toma una decisión como esa, es su problema. Así que trátalo con respeto, trátalo con amabilidad, si puedes, pero cuando se trata de lo que está bien y lo que está mal, tienes que pararte como Elías. Sí. Tienes que decir como Martín Lutero, aquí estoy, no puedo hacer nada más, haz lo tuyo, yo haré lo mío, porque los dos obviamente no estamos en armonía. Sí, es importante recordar que se convierten en objetos de evangelismo. Correcto, absolutamente, bien dicho, Martín. Se convierten en objetos de evangelismo y esperas que, al igual que ese joven del que hablé la otra vez, llegue a una introspección sobre este tema. Correcto. Ahora, tú mismo, cuando entraste en esta iglesia, te enfrentaste a problemas de formación espiritual y dijiste, bien, ¿qué está pasando aquí? ¿No es así? Así es, fue parte de una organización misionera en la iglesia y había un material de entrenamiento y debajo del material de capacitación habían libros escritos por profesores en formación espiritual de universidades seculares que no forman parte de las universidades adventistas. Y lo cuestioné con el liderazgo y hasta el día de hoy. No se ha resuelto. Sí, Bueno, también puedo decir que tuve una discusión con un presidente de la conferencia en el continente norteamericano y me reprendió porque hablé en contra de la formación espiritual. Así que me senté en su oficina, él y el secretario, y no estaban exactamente en la misma página que yo. De hecho, ellos estaban en la otra página. Y entonces me estaban reprendiendo sobre el tema y uno de los libros que había citado era de un ex cuáquero que se llama Richard Foster y trataba sobre la formación espiritual y cómo lo introduces en la iglesia. Y ellos se opusieron a eso y él descaradamente me dijo en mi cara que Richard Foster fue tan inspirado como Elena White. Y lo miré y le dije, oh, tienes toda la razón.
El único problema es que uno es inspirado por el de arriba y el otro por el de abajo. Y por supuesto eso terminó la discusión. No es posible llegar a un compromiso en ese tema. Para nada. Y para recordar, como dijiste antes, los ejercicios espirituales forman parte de la formación espiritual con sus raíces con Ignacio Loyola. Absolutamente. E incluso si está cubierto de azúcar en un bonito envoltorio cristiano, aún así está arraigado allí. Correcto. Recibí una invitación para hablar en una de nuestras universidades que había introducido la formación espiritual al más alto nivel. Y por supuesto estaban muy molestos porque yo en realidad fui invitado a ese lugar. Pero reservaron un salón y la gente vino. Quiero decir, había cientos de ellos. Y era tan obvio que había una división absoluta, incluso dentro de esa universidad. Ahí estábamos los que estaban a favor y los que estaban en contra. Y los miembros del personal, algunos de ellos habían sido intimidados. Incluso pidieron firmar ciertos papeles que aceptaban el camino en el que iban a ir y estaban altamente indignados porque sabes que cuando aceptas esta verdad, lo haces sobre la base de un estudio cuidadoso y la convicción. Así es un camino. ¿Vendrías a esta iglesia por tu propia voluntad o tal vez es una buena idea de convertirte en adventista? ¿Sería la última iglesia que elegirías? Sí, creo que es más fácil ir a la iglesia de Satanás que tomar la decisión de entrar en esta denominación. El mundo lo aceptará mucho más fácilmente. Correcto. Así que una vez que hayas tomado esta decisión y lo has basado en los hechos y has estudiado el tema, cuando entras en contacto con personas dentro de la iglesia, la mayoría de ellos, lamentablemente, debo decir que son personas que nunca fueron parte del mundo exterior y nunca tuvieron que tomar esa decisión. Fueron lo suficientemente afortunados de nacer en ella. Pero seguramente también hay enemigos dentro del campamento que han aportado algunas ideas y ya hemos dicho quién es quién en el zoológico. No tenemos que decirlo, pero básicamente si has entrado en esta denominación, entonces lo has hecho sobre la base de un estudio cuidadoso. Y por lo tanto, no es tan fácil para ellos torcer tu pensamiento, porque ya has tomado una decisión. Ya has tenido que tomar decisiones importantes y dejar atrás y hacer cosas que solías pensar que eran ciertas y hacer muchos cambios. Ahora, cuando descubriste que hay cosas de formación espiritual aquí, ¿qué hiciste? ¿Continuaste o qué hiciste? ¿O dejaste esa organización o qué hiciste? Bueno, lo primero que hice fue que pensé que estaba bien. Tal vez de alguna manera esto se coló y sin saberlo, así que trato de llevarlo. Pero luego me di cuenta de que, bien, esto no va a ninguna parte. Pero estábamos parados. Éramos parte de esta organización y fuimos dirigidos por Dios. Si Él decidía que debíamos quedarnos allí y permanecer como un faro, lo que sea, lo haríamos. Pero Él cambió en esa dirección y esa es otra historia. Es una historia diferente. Finalmente, Él estaba guiando la tendencia de lo que estamos haciendo. Es que no se puede hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. Correcto. Así que fuera de eso, Dios finalmente cambió nuestra dirección, pero quería probarnos si estábamos completamente dedicados a Él y a la Biblia y el espíritu de profecía. Bien. Así que cambió nuestra ruta y así es como terminamos con descubrimientos asombrosos. Entonces, en otras palabras, el conflicto que surge en torno a un tema en particular, digamos formación espiritual, y estudias el tema y muestras que es un concepto jesuítico, si es un concepto jesuítico, no puedes, como dices, endulzarlo y presentarlo como verdad. Tiene toxinas inherentes, y así que esto crea una división y habrá una toma de decisiones a través de las filas y todos tienen que decidir por sí mismos. Yo aceptaré, esto lo rechazaré,
Y esto es parte del zarandeo. Así que si ahora vienes y das una conferencia contra la formación espiritual, ellos automáticamente dirán que estás dividiendo y separando a la iglesia. Si das una conferencia sobre la dieta basada en plantas, dirán que estás dividiendo a la iglesia. No, es la doctrina la que está creando el zarandeo. El individuo es irrelevante. Él es el mensajero. Es solo un mensajero. Nadie tiene que seguir a Martin Smith. Nadie tiene que seguir a Walter Bate. Si esta es la verdad o si esta no es la verdad que se está presentando, ahí es donde basas tu decisión. Otro asunto que surgió luego porque hubo mucho antagonismo con respecto a mi posición de Babilonia y la doctrina babilónica, donde se encuentra la formación espiritual y metodología de Willow Creek, que es una forma muy emocional de presentar el Evangelio y en cierto sentido también es formación espiritual porque elabora y dramatiza todo lo que dice la historia del Evangelio. Y el espíritu de profecía es muy claro, que cualquier forma de drama es contraria a lo que Dios quiere que hagamos. Porque la verdad debe cortar, no los condimentos emocionales que los rodean. ¿Ok? Martin, es increíble que una vez que te sintonizas con esto y comienzas a reconocerlo, no importa de dónde venga, lo pones a un lado. Sí. Porque es peligroso alejar a tu mente de las verdades claras de la Biblia y te pondrá en un tren emocional que puede infiltrarse en tu mente con cualquier concepto porque entrarás en un ritmo alfa. Sí, tal vez si hay espectadores u oyentes que estén más interesados en saber exactamente de qué se trata la formación espiritual, esas dos conferencias son los jesuitas y la contrarreforma y volveré a poner esos dos enlaces. Muy bien. Otro asunto que surgió fue el problema de las traducciones de la Biblia. Martin, lo que sucedió fue que había leído el libro de Wilkinson, la versión autorizada, vindicada, y tomé las Biblias y verifiqué si esto era así. Y tomé mi Biblia nueva versión internacional y la comparé con la Biblia Reina Valera y la comparé con la nueva Reina Valera. Y en las versiones alemanas comparé la Biblia antigua de Lutero con la nueva Biblia de Martín Lutero y la Biblia de Elberfelder con la versión Schlachter. Y luego leí toda la literatura del comité que decía armar la Biblia Schlachter, que es básicamente como la versión Reina Valera, y cuáles eran las razones por las que se habían regresado al texto recibido. Y me emocioné mucho porque descubrí este asunto, ¿cierto? En este momento, sin que yo lo supiera, por supuesto, esto iba a crear otra gran guerra. Es lo que comúnmente pasa. Si tú eres advertido acerca de algo, debes alejarte de ese territorio. Pero yo, en mi ingenuo entusiasmo, elaboré 2 conferencias sobre traducciones de la Biblia. Y la forma en que sucedió que di estas conferencias y donde di esas conferencias me muestran que incluso si algo muy negativo en eso, en la providencia de Dios, algo positivo puede salir de ahí. Así que fui invitado por un grupo de personas de una iglesia para ir y hacer una campaña evangelística en Europa y en Alemania. Fui invitado a ir y tener esta campaña. Y sin que lo supiera este pequeño pueblo donde tuve esta reunión, estaba justo al lado de esta universidad, donde ese hombre de la división se convirtió en un profesor que no creía en la Biblia y en el espíritu de profecía.
y donde el presidente de esa división me encontró y me criticó por todo lo que estaba haciendo mientras él traía formación espiritual y todas esas cosas de la iglesia, a la iglesia. Así que no nos sentamos en la misma mesa. Y ahora, ah, ¿cómo llegué allí? Quiero decir, esto es un pequeño pueblo en algún lugar donde el lugar del bloque este de Alemania, justo después de que cayera el telón de acero. Y tuve que volar a Berlín y un caballero me recogió y es una historia increíble porque este hombre era un converso bastante nuevo al movimiento adventista del séptimo día. Y estuvimos sentados en un automóvil durante varias horas viajando desde el aeropuerto a este lugar. Y por supuesto estuvimos hablando. No conocía al hombre en absoluto. Y estuvimos hablando de cómo llegó a abrazar estas verdades. Y me contó una historia increíble, que estuvo en el ejército de Alemania, en Alemania del Este, y uno de sus trabajos era asegurarse de que nadie escapase a través de ese muro, cuando el muro todavía estaba allí. Él era un comunista ardiente y un ateo, ese era su trabajo. Así que se aseguraría de que nadie saliera nunca de Alemania. Ok, sí. Estaba muy entusiasmado con la ideología comunista. Y en el transcurso de su carrera tuvo ocasiones en las que se fue al oeste. Él fue uno de los pocos que pudo salir del país e ir al oeste a reclutar para la causa justa, para la causa comunista. Y también se ocupó de temas ocultos dentro del ejército, como cosas de ovnis. Una carrera muy interesante en términos militares. También ocasionalmente entró en contacto con una persona en particular que encontró muy interesante y esa persona debió haber sido adventista. Y cuando discutió algunas de estas cosas con esa persona dijo que no, eso es ocultismo, que no debería ir por allí. Pero él no sabía lo que eso significaba. Sin embargo, en algún lugar archivó en su cabeza que esa persona era un adventista y era interesante, pero no estaba en esa página. Luego, cuando cayó el muro, toda su ideología se derrumbó. ¿Ok? Y de un día para otro ya no estaba en la ocupación de los alemanes orientales. Ahora estaba en la ocupación de los alemanes occidentales, porque el gobierno de Alemania Occidental se apoderó del ejército, ¿sí? Y cuando recibió su primer cheque de pago, hubo una deducción que nunca había estado allí antes. Y era por el impuesto eclesiástico. Y miró esto y lo asustó totalmente porque en Alemania deducen el impuesto eclesiástico. Y ese impuesto va a las iglesias principales dependiendo de si sabes cuál está allí. Ese impuesto es como un diezmo. Es como un diezmo, correcto. Así que, ¿qué es esto? Si no querías pagar eso, entonces tenías que explicar por qué no querías pagarlo. Así que se dirigió a los nuevos líderes militares y dijo, disculpen, ¿qué es esto? ¿Sí? Luego dijeron, bueno, es un impuesto eclesiástico. Luego él dijo, no, quiero que se me deduzca el impuesto eclesiástico. Entonces le dijeron, pues no debe ser parte de una iglesia. Así que preguntó qué significaba eso. Y le dijeron, debes renunciar a tu iglesia, entonces no pagarás impuestos. Y él dice, pero ni siquiera sé a qué iglesia pertenezco. Así que estos nuevos líderes de Alemania Occidental se rieron y luego él les preguntó, ¿cuál es la iglesia más grande aquí en esta área? Y ellos dijeron, la iglesia luterana. Y él dijo, oficialmente renunciaré a la iglesia luterana. Por lo que él escribió una carta renunciando a la iglesia luterana para no tener que pagar más ese impuesto. Y ese fin de semana se fue a casa y les contó lo que sucedió a sus padres ancianos. Y le dijeron, renunciaste a la iglesia equivocada. Naciste católico. Ahora,
como típico alemán eficiente, regresó a los líderes y dijo, disculpen, renuncio a la iglesia equivocada, aquí está mi nueva carta, ahora renuncio a la iglesia católica. Se rieron demasiado. Así que allí estaba él, su ideología se hizo añicos y pensó, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces recordó ese nombre, adventista del séptimo día, y vio, bueno, y bien, estoy contando su historia, que fue hace años y ni siquiera sé si lo estoy haciendo del todo bien, así que puede ser que tenga un hecho incorrecto aquí o allá. Pero esta es la esencia del asunto que encontré fascinante. Así que buscan la guía telefónica, si hay instituciones adventistas allí. Ni siquiera sabía que era una iglesia. Llega allí y encuentra una y lo dejan entrar. Y dice que quiere unirse a este club. Él pensó que era un club. Y bueno, ¿qué hacen ustedes? No nos reunimos el día de reposo, el sábado. Está bien, ¿a qué hora? Etcétera, etcétera. Así que él llegó, así lo hizo un par de veces y luego les dijo, disculpen, ¿qué es esto? ¿Qué especie de club es este? Cuando vienes aquí y te sientas aquí cada sábado y hablas de todas estas cosas, ¿qué haces? Un club debe hacer algo, ¿sabes? O juegas a la pelota, o tienes deportes, o lo que sea. Ustedes simplemente vienen y se sientan y eso no tiene sentido. ¿Qué están haciendo? Y en cualquier caso, ¿cómo me convierto en miembro del club? Dijeron, bueno, primero debes tener estudios bíblicos y debes ser bautizado. Él dijo que pensaba que era un ritual. Está bien, sigamos adelante. Hagámoslo. No es tan fácil. Aquí tenemos que hacer esto y lo otro. Pero por supuesto, en Alemania del Este, tú sabes, la fe había sido socavada durante 80 años. Por lo que quedaba era, de la fe original era algo muy vago, por decir lo mínimo. Y luego, finalmente, el pastor de esa iglesia le dijo, si realmente quieres hacer algo, el gobierno devolvió todo el material confiscado por durante la ocupación de los rusos. Confiscaron todas las iglesias y todo el material de las iglesias, pero generalmente los alemanes se burlaron de ellos y los etiquetaron y guardaron ordenadamente en almacenes en algún lugar. Y todas estas cosas fueron devueltas a las iglesias, así que aquí tienen cajas y cajas llenas de cosas. Y tenían un incinerador y estaban limpiando, así que dijeron, si tienes tiempo, después del trabajo un miércoles ven y ayúdanos a limpiar. Eso fue lo que hizo. Y estaban incinerando papeles viejos que ya tenían 80 años y que encontró cajas. Y fue al pastor y dijo, encontré estas cajas con todos estos libros en ellas, ¿qué hago con ellos? Y él los miró y dijo, no, estos libros están desactualizados, puedes ponerlos en el incinerador. Y él dijo, ¿qué tipo de libros son estos libros adventistas? Y ellos dijeron, sí, son libros adventistas. Entonces, ¿por qué van a quemar esos libros? ¿Por qué están desactualizados? Ya no importa. Y se puso a pensar y dijo, los libros adventistas los llevé a la casa. Y eran libros del espíritu de profecía. Comenzó a leer El Gran Conflicto y todos estos libros y pues él se dio cuenta de que estas personas que estaban en la iglesia ya no creían en el espíritu de profecía. No eran adventistas. Y luego llegó a la conclusión de que ahora había redescubierto el adventismo y que él era el único adventista en el país. Él no sabía. Y nadie más creía esto. Y ahora Alemania del Este estaba en una gran confusión. Y finalmente fue de pueblo en pueblo y trató de encontrar personas que todavía creyeran en estos escritos. Es una historia increíble, ¿verdad? Y finalmente encontraron un grupo de unas 25 personas o algo en esa región que todavía creía eso. Así que decidieron unirse y crear una iglesia donde todos todavía crean eso. Y esa es la iglesia a la que me invitó. ¿No es sorprendente? Sí. Así que creyeron en el espíritu de profecía y pensaron, bien, vamos a evangelizar. Y es por eso que dijeron, invitemos a alguien que crea lo mismo que nosotros. Así que bueno, me invitaron, ¿no?
No tenía nada que ver con eso. No sabía quiénes eran, no sabía dónde estaban. Yo no sabía que estaba justo al lado de una universidad. Y por eso fue transmitido que yo vendría y daría conferencias allí. El rector de esa universidad, quien era, por cierto, aparentemente, según algunas fuentes, dijo sobre el espíritu de profecía que no pudo ser dictado por una mujer con solo 3 años de educación, a lo que luego me referí bromeando. Eh, Bien, si Dios te habla a través de un burro, es mejor que escuches, y mucho más a una mujer con 3 años de educación. Pero en cualquier caso, escribió una carta a todos los estudiantes prohibiéndoles venir a mis conferencias. Bueno, probablemente no salió bien. Salió todo al revés, en gran medida. Así que escribió esta carta a todo el cuerpo estudiantil y dijo que no se les permitía asistir a mis conferencias. Y por supuesto, no se le hace esto a un estudiante. No importa en qué país, no importa en dónde, no le hagas eso a un estudiante. Fue el mejor anuncio que podrían haber enviado. Todos estaban allí. Pero cuando llegué a esa primera noche, habían organizado un espectáculo en esta pequeña ciudad. Ahí estaba el alcalde, con distintivo del alcalde. A su alrededor tenían una banda umpa. ¿Te lo imaginas? Una banda umpa. Y la banda umpa iba así, umpa, umpa, umpa. Era una cosa alemana muy antigua. Fue muy interesante, muy agradable. Y la sala estaba llena. Y todos estos estudiantes sentados allí también. Y comencé mis conferencias. Y subí al escenario. Y cuando subí al escenario, un hombre vino caminando hacia el frente, donde yo estaba parado. Estaba a punto de comenzar, después de las presentaciones y la banda umpa y el discurso del alcalde y todo lo demás. Y vino hacia mí y me puso su dedo sobre mi nariz. Y me dijo, ¿vas a predicar el mensaje de los 3 ángeles? Y pensé, ¿qué es eso tan raro? Que quizás él no estaba bien de la cabeza o lo que fuera. Pero me sorprendió y le dije, bueno, si usted sabe acerca del mensaje de los 3 ángeles, debe ser un adventista, ¿no? Así que le dije, sí, voy a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y entonces se dio la vuelta y empezó a gritarle a toda la sala. Este hombre es del diablo. Él va a predicar los mensajes de los 3 ángeles. Salgan, salgan todos. Este hombre es del diablo. Y empecé a orar y dije, oh Señor, ayúdame. ¿Qué está pasando aquí ahora? Y el alcalde estaba mirando y los demás de la banda UMPA estaban mirando. Fue un incidente extraño y oré. Y el hombre fue a través de los pasillos y gritó a las personas, salgan, salgan. Esto es del diablo, los mensajes de los 3 ángeles. Y oré, y oré. Y él solo caminó hacia la puerta. Y siguió gritando por la calle o donde sea que hubiera llegado. No sé hacia dónde se fue, yo estaba adentro. Entonces pensé, bien, ahora tengo que calmar los nervios de todo el mundo de nuevo. Y estaba sudando. Y entonces calmé a todos y dije, este es un incidente muy extraño, me disculpo por lo que sea que haya pasado, no sé qué pasó, pero no es parte del programa. Pero es una introducción interesante, así que continuemos. Y saludé a todos de nuevo y comencé a hablar cuando una dama que estaba a mano derecha en una de las sillas de repente dice ¡ah! Y ¡pum! Se cae de la silla. Gran consternación. Todo el mundo está corriendo de un lado a otro. ¿Hay algún doctor en la sala? Los doctores van y atienden a la dama. Y yo estoy ahí diciendo, Señor, hay tanta actividad, hay tanta oposición. Oré en silencio por la dama y la llevaron a una habitación contigua y se recuperó. Y hasta donde sé, regresó y se sentó a escuchar el resto. No sé lo que tenía, pero de todos modos, así es como comenzó.
inmediatamente te das cuenta de que algo no anda bien aquí. Entonces oras y sabes que estás en un terreno muy, muy peligroso. Y di la serie normal de mis conferencias, como normalmente lo hago, comenzando con la evolución, creación, yendo a otros temas, ya los temas de la Biblia. Y después tuve el vino de Babilonia. Y después tuve 2 conferencias acerca de las traducciones de la Biblia. Y fue como una bomba que explotó. Hubo una gran consternación, como no puedes imaginarte. Recuerdo que todos estos estudiantes estaban en el seminario teológico, estaban tratando de ser pastores. Y se acercaron a mí y dijeron, no, todo lo que estás diciendo está completamente equivocado, porque mira, aquí están en nuestros libros de texto y me mostraron los libros de texto donde decía que el texto recibido es el peor texto para basar tu traducción de la Biblia. En otras palabras, debes aceptar unos manuscritos que fueron encontrados en unas cestas de papel, ¿cierto? Y que el Vaticano usa. Y Elena de White, en el Espíritu de Profecía, es absolutamente clara que Roma cambiará la Biblia. Y que los valdenses eran los que tenían los manuscritos. Y que los manuscritos que Erasmus tenía eran los que corregían los errores de los que estuvieron disponibles anteriormente, como la Vulgata. Y esto era exactamente lo opuesto. Así que lo que yo estaba diciendo era exactamente lo opuesto a lo que ellos enseñaban en esa universidad. Y entonces hubo gran consternación. Así que después me senté con esos estudiantes y tomamos la Biblia y dije, leamos. Y tenía escrito al final de mi Biblia todos los cambios que se quedaron sorprendidos. Y se quedaron sorprendidos. Pero por supuesto, la furia de los líderes de esa universidad fue más allá de lo que puedo explicarte, de lo que puedo explicarte. Y como consecuencia del furor, ellos decidieron, el liderazgo general de Alemania decidió que esa era una razón para prohibirme hablar. Así que me prohibieron hablar en Alemania, en el país. Sí, en el país. Así que esa fue la primera vez que se me prohibió hablar, de nuevo en Alemania, en un entorno eh, adventista. Ahora bien, ¿qué generó eso? Generó un debate. Y entonces comenzó un debate con relación a este asunto, no solo en Alemania, sino en el mundo entero. Y hoy, si lees el espíritu de profecía, especialmente esos manuscritos que han sido lanzados recientemente, ya tratamos acerca de eso en ¿Qué hay de nuevo, profe? Puedes poner de nuevo el vínculo de ese episodio, que es tan claro como el espíritu de profecía dice que los verdaderos manuscritos estuvieron en las manos de los valdenses y Erasmus, los cuales corrigieron los errores de las versiones anteriores. Pero muchos de los teólogos en el mundo, no solo esos en esa universidad, sino en otras de nuestras instituciones, están enseñando exactamente lo opuesto. Así que, Martín, esto causa un debate moderno, ya que desde entonces se ha escrito muchos libros, no solo el de Wilkinson, quiero decir, hay muchos libros en el mundo, tengo un estante completo lleno de ellos, y los he leído todos, y para mí es absolutamente incomprensible, especialmente si lees los estudios del Comité de la Biblia de Schlachter, por ejemplo, y la investigación que ellos hicieron antes de sacar esa Biblia. Y el resultado es que muchas personas regresaron al texto recibido y eso creó mucha consternación. Aquí tengo 2 libros que fueron escritos después de Wilkinson. Estos son 2 que salieron de las plumas de adventistas. Este es por Martin Klein y es Sobre todo su nombre. Es un libro muy, muy interesante acerca de las traducciones de la Biblia. Y uno más reciente que acabó de salir es por Miloslav Dunka. Y tenemos que encontrar la página web para poner algunos vínculos para referir a las personas.
El libro se llama La Palabra de Dios versus versiones modernas de la Biblia. Historia del original y la falsificación. Así que este debate se abrió en medio de la iglesia. Y bueno, también fui llamado a las esferas más altas para ser informado que esto no era algo sabio de hacer, de alborotar ese panal de avispas. Lo que históricamente me llevó a algunos eventos del pasado, y como todo esto ha sido abordado y no recuerdo alguna vez haber leído las creencias fundamentales y que no haya creído que el texto recibido, el cual fue usado por todos los reformadores y por el espíritu de profecía. ¿Por qué no habría de creerlo, cierto? Por lo que no hay ni una creencia fundamental en este asunto, así que no debería de haber razón de decirme que no puedo aceptar lo uno o lo otro, y nadie tiene el derecho de decidir por mí o por alguien más acerca de lo que debe creer al respecto. Si tienes algo que decir, presenta los hechos y puedes comenzar la discusión. Así es, y puedes continuar la discusión. Esto es exactamente lo que pasó. No puedes hacer nada en contra de la verdad. Y bueno, se necesitó un poco de confrontación para crear el debate, pero el debate se extendió por todo el mundo. Y hoy hay personas en ambos lados del asunto, y está bien, todos deben decidir por sí mismos cuál es su posición sobre el asunto. Y no vamos a ir a la guerra por eso. Pero en cuanto a mí y mi casa, tomaré una decisión y alguien más podría tomar la decisión alternativa. Así que nunca me he retractado de lo que dije, a pesar de que se me solicitó que me retractara. De hecho, el liderazgo en Europa me llamó y me dijo de lo que no tenía permitido hablar. Y lo siento mucho porque el espíritu de profecía me dice lo contrario. Luego me dijeron que mi punto de vista sobre el papado está desactualizado, y me refiero a que habían artículos escritos por presidentes de conferencias y presidentes de uniones en revistas que indicaban claramente que ese es el pensamiento actualizado del siglo XIX y que no debería ser tolerado dentro de la iglesia. Bueno, esa es la opinión del presidente y su opinión es contraria al espíritu de profecía y por lo tanto puedo ignorarlo. Y también es contrario al punto de vista de la iglesia oficial. Correcto. Luego, y esto es algo extraño para mí, que cuando estos líderes dicen y escriben estas cosas, son baneados. No son baneados. No son prohibidos. Continúan en sus posiciones de poder. Pero no son adventistas del séptimo día. No son de los nuestros, aunque estén entre nosotros. Y es así como debe serlo, como debes verlo. Pero Martin, lo interesante es que ese presidente puede decir eso, pero el otro presidente dirá exactamente lo opuesto, por lo que no hace que todo el liderazgo sea apóstata. Solo se refiere a esas personas. Y lo mismo cuando se trata de todos estos temas. Me dijeron acerca de no hablar en contra de los sindicatos. Este fue presidente de unión que me dijo que no se me permitía hablar de sindicatos. Y yo le dije, pero el espíritu de profecía dice que los sindicatos eran uno de las señales cercanas al tiempo de angustia como nunca lo han sido, por lo que no tenemos que tener nada que ver con ellos, que nuestras propias almas están en peligro si nos asociamos con estas organizaciones. Pero no tienes permiso de advertirles a las personas sobre eso. Y él dijo, no en Alemania. Así que le dije a él y a los demás que estaban ahí que era muy extraño y que estaba bien, que haría un trato con ellos. No hablaré de esto en Alemania con una condición. Que ustedes digan que la sangre sea sobre sus cabezas. Si estas personas no oyen esto y terminan perdidos a causa de esto. ¿Y sabes lo que hicieron? Se fueron a una esquina y se reunieron y tuvieron una breve discusión sobre el asunto, y cuando regresaron dijeron, está bien. Suena como Israel cuando crucificaron a Jesús.
que su sangre sea sobre nosotros, su sangre sea sobre nuestras cabezas. Estaba completamente atónito. He tenido muchas experiencias angustiantes como esa. Y lo interesante es que la controversia, incluso cuando me habían prohibido, no desapareció, ¿cierto? Hizo eco dentro de la iglesia. Porque abrió un debate y este es el punto clave del asunto. No puedes hacer nada en contra de la verdad. Solo puedes hacer algo por la verdad. Siempre es así. Y finalmente, después de varios años, o lo que sea, probablemente debido a la presión, me quitaron la prohibición, así que se me permitió hablar de nuevo hasta que el próximo episodio emocionante sucedió. Bueno, siempre hubo quienes buscaban una razón por la que no debería hablar. Sociedades secretas es uno de sus odios favoritos. Así que los problemas son siempre los mismos. La edad de 6000 años de la Tierra y las declaraciones en el espíritu de profecía con respecto al tiempo. La cuestión de la posición del papado, si el papado ha cambiado. De hecho, cuando este organismo supervisor dentro de la iglesia, que tiene que lidiar con asuntos doctrinales, me enfrentó en las traducciones de la Biblia y les enviaba correspondencia. Eh, es, es increíble. Les enviaba la información que tengo, me escribían y me decían que la Roma con la que estábamos lidiando no es la misma. ¿Ok? Esto es problemático. Sí, porque el espíritu de profecía dice claramente que Roma no cambia. No cambia. Y cualquiera que disminuya la distancia entre ellos y Roma es una iglesia descarriada. Entonces me escribían y decían que la Iglesia Católica Romana no tiene interés en cambiar la cristología. Y les escribí y les dije, disculpen, ¿no hay interés en cambiar la cristología? Pero pusieron mediadores como María y los santos en el lugar de Jesucristo. Dicen que la expiación no fue para nosotros, fue solo un acto de obediencia, pero no para expiación de nuestros pecados. Están en contra de la doctrina de la justificación y no tienen ningún deseo de cambiar la cristología. Finalmente llegó al punto en que dije, ¿sabes qué? No tenemos absolutamente nada en común en términos de esta forma de pensar, así que muchas gracias por su opinión, pero no gracias. Mantendré mi opinión. Así es como sucedió. Pero dentro de esos mismos organismos hay personas que son absolutamente fieles a la Biblia y al espíritu de profecía. Depende de con quién estés tratando. Sí, es la iglesia. La historia nos ha demostrado que dentro de la iglesia están ambas partes, correcto. Mientras todo esto sucedía, por supuesto, en un momento decidieron imprimir el gran conflicto y entregarlo, conociendo el sentimiento de muchas de estas personas que habían conocido. Era obvio para mí que esto iba a ser una guerra y uno de los líderes en Europa, en Alemania, que era parte de esta reunión ecuménica o consejo ecuménico, que estaba escribiendo un artículo, y lamentaron el hecho de que ese día estaríamos entregando libros obsoletos como El Gran Conflicto. Y lo que había sucedido fue que en una de estas reuniones, el delegado católico romano había venido hacia él y le había dicho, bien, ustedes son adventistas del séptimo día, pero ustedes reparten el gran conflicto. Y están sentados aquí en este consejo y todavía creen que mi iglesia, la Iglesia Católica Romana, es la prostituta de Babilonia. Así que él lamentó el hecho en que en su artículo de que tuviéramos que tener tal documentación tan anticuada.
desactualizada y negativa y que todavía estuviéramos dispuestos a repartirla. Porque lo estaban poniendo en una posición mala. Así es, y dijo que estaba tan estupefacto que no supo qué decir en cuanto a que nosotros como denominación tuviéramos que creer tales cosas. Y sabes, yo aún me opongo a pensar qué gran oportunidad, porque hace mucho se me pidió representar a nuestra iglesia aquí en Sudáfrica, en una reunión que se había organizado, no porque hayamos sido miembros o algo por el estilo, era más bien como una reunión ecuménica para abordar la situación en Sudáfrica y lo que las iglesias podrían hacer. Así que yo fui en representación de las iglesias y querían votar sobre ciertas acciones que debían ser tomadas. Y, y cada mano se levantó para votar por un asunto en particular, a excepción de la mía. Y se pusieron muy enojados, todos los ojos inmediatamente, te sientes muy extraño, ¿no? Estás sentado ahí y de repente todos los ojos eh, se fijan en ti. Y me miraron y dijeron, ¿y, ¿y tú? ¿Por qué no estás votando? Y les dije, bueno, no estoy votando porque no tengo el derecho a votar. Estoy aquí para representar a la iglesia, pero no puedo tomar decisiones por la iglesia. No se me ha conferido esa autoridad. La iglesia tiene que tomar esa decisión. Tengo que llevarles este asunto y decirles, esto es lo que ellos quieren que votemos sobre este asunto. Entonces podemos tomar esa decisión. Y estaban hablando de asuntos como cómo la iglesia debería dictarle al gobierno lo que tiene que hacer. Y les dije, por cierto, si me permiten decir algo, están hablando de decirle al gobierno qué hacer. Todos ustedes aquí son protestantes o diferentes religiones y sé que todos ustedes apoyan el descanso dominical. Y yo soy adventista del séptimo día. Así que si voto juntamente con ustedes y luego llega el punto donde ustedes quieren introducir leyes dominicales, entonces estaríamos en lados opuestos de la mesa. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Y eso abrió una discusión ahí entre toda esa gente. Fue una oportunidad, ¿cierto? No puedes hacer nada en contra de la verdad, solo puedes hacer algo por la verdad. Fue muy, muy incómodo y estaba sudando muchísimo, pero fue una oportunidad. ¿Y sabes lo que dijeron? Si te conviertes en miembro de nuestra organización, entonces podríamos protegerte. Y si no, lo sentimos. Y si no, lo sentimos. Luego pensé, bueno, muchas gracias, eso es exactamente lo que esperaría. Así que pensé en este hombre que escribió ese artículo, ¿sabes? ¡Qué gran oportunidad! Él pudo haberle dicho al otro hombre, mi querido amigo, no tengo nada contra de ti personalmente. Y no tengo nada en contra de los católicos romanos. Muchos son personas fieles que quieren hacer lo que es correcto. Pero aquí está mi pregunta. ¿Aún enseñan que hay mediadores aparte de Jesús? ¿Puedes abordar a María en una posición mediadora o cualquier santo? Si tu respuesta es sí, bueno, déjame moverme al siguiente punto. ¿Aún enseñan que la misa es un sacrificio literal? ¿El mismo sacrificio que tomó lugar en la cruz? ¿Aún enseñan que a la luz de la Biblia, diciendo que por un sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados? ¿Aún enseña que Jesucristo no murió por nosotros, sino que murió como un ejemplo de obediencia y por lo tanto aún tienes que valerte de tus propias buenas obras? Ustedes aún creen eso y van a través de las doctrinas y luego dices, como consecuencia de eso, no están en armonía con la Biblia
Y la Biblia lo llama adulterio espiritual. Así que en términos de tu doctrina, me temo que no estamos en la misma página. Pero como persona, eso es totalmente diferente. Eso hubiera sido un testimonio. Él tuvo una oportunidad, pero no. Él se lamentó de que entregáramos el gran conflicto. Y entonces finalmente redujeron el gran conflicto al tamaño de un sello. Y entregaron eso, quitando cada referencia al papado como la bestia o cualquiera de esos detalles, alegando que debe salir de Babilonia, pero fallando en definir quién es Babilonia. Es un documento totalmente inútil. Y este es el resultado de este tipo de pensamiento. Si tienes una verdad, Martin, tienes que defenderla. Absolutamente. Y si la defiendes, Dios abrirá las puertas. Y eso que Él quiere que se convierta en un asunto de debate, aún a través de las circunstancias que son incómodas para ambas partes, y en términos de conflicto y dolor extremo, si el debate se abre y las personas toman decisiones, entonces Dios ha logrado su propósito. Ya sea que un lado esté en lo correcto o que el otro lado esté en lo correcto, ahí está el punto del debate, dentro de la iglesia como un cuerpo, y de eso es que se trata el zarandeo. Esta cita viene del Espíritu de Profecía, volumen 4, página 423. En cada generación, Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principio de su obra, resolvieron proceder en gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se había constreñido a oír la amonestación. Esta ha sido la forma en la cual Dios ha obrado a través de las edades. Y si alguien se levanta y predica algo, entonces está abriendo una avenida para una discusión. Si eso es algo descaradamente erróneo, será revelado que es descaradamente erróneo. Si no es descaradamente erróneo y contiene verdad, entonces esa verdad no caerá al suelo. Esa semilla no volverá vacía. Así que esta es la forma en la cual las personas en esta iglesia deben decidir lo que es correcto y lo que no es correcto. No puedo dejar de escuchar algo porque alguien dijo esto o lo otro, ya sea que esa persona sea líder de la iglesia o que esa persona sea un laico en la iglesia, independientemente, yo tengo que juzgarlo por la Biblia y el espíritu de profecía. Lo mismo aplica a cualquier cosa que yo u otro evangelista tengamos que decir. Nosotros no somos el Talmud de esta iglesia, no somos un credo para esta iglesia, solo somos personas hablando de lo que hemos descubierto en la Biblia y el espíritu de profecía. Y si contiene agua, y si está en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía, entonces cómpralo. Sí. Y si no, entonces recházalo. Correcto. Eso es lo que hacemos. Correcto. Así que no es mi trabajo ir y prohibir a esas personas en el liderazgo y decirles que se les prohíbe hablar. Mi opinión personal es que si dicen ese tipo de cosas, entonces no están en armonía con el espíritu del adventismo. Pero eso no hace que mi iglesia sea Babilonia.
No, no hay que boicotear a la iglesia por los líderes o alguna apostasía. Queremos de vuelta a la iglesia que debe ser. Quiero mi iglesia de vuelta. C.D. Brooks predicó eso. Yo conquisto. Yo quiero mi iglesia de vuelta. No quiero esta cosa moderna. No quiero la formación espiritual, porque eso destruye tu mente y la desvía del camino de la verdad. Y te pone en un camino de liturgia y actividad y te mantiene saltando de arriba a abajo. El ejercicio físico beneficia poco. Quiero mi iglesia de vuelta. Quiero que mi iglesia crea en la Biblia y en el espíritu de profecía. Me encontraba en un lugar, te contaré más en otra historia. Estaba en un lugar a donde no quise ir, pero terminé ahí de todas maneras. Definitivamente tienes que contar eso. Te lo contaré la próxima vez. Y ahí estaba una dama que tuvo el canto tema cada noche. Y el canto tema decía algo como, Dios lo dijo, y yo lo creo, Ajá. y así es como es. Ajá. Y Así con eso es. basta. Con eso es suficiente para mi punto. Y eso se me quedó grabado en la mente. Y se volvió un axioma. Mi versículo favorito en toda la Biblia es, fíate de Jehová de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderecerá tus veredas. Amén. Oremos. Padre Celestial, a veces este camino es tan rocoso, a veces es doloroso, pero Señor, este es un camino que nos lleva a la eternidad. Ayúdanos a no rechazar la verdad, porque es dolorosa. Ayúdanos a no rechazar la verdad, porque el camino es rocoso. Ayúdanos a abrazar la verdad que tú has hecho resaltar en este camino rocoso. Bendícenos a medida que continuamos con nuestras discusiones. Bendice tu iglesia y que puedas traer a muchos, para que puedan conducir a otros al camino de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirte a este canal, haz clic aquí. Para recibir notificaciones, haz clic en la campanita. Para ver el siguiente video, haz clic aquí. Gracias y nos veremos en la próxima ocasión.